Más que decir, contrata una gerencia, ¿sí? O sea, establece si tú quieres hacer, si quieren hacerlo internamente, si quieren traer un externo. Creo que es tener bien claro qué es lo que esperan de esa gerencia y al final del día que esa gerencia interna o externa entienda bien claro qué es lo que se espera de ese proyecto, ¿no? En el caso de un equipo interno, pues ese equipo interno tiene que estar comprometido, hay que buscar la forma de que ese equipo interno o externo funcione. Puedes tener al mejor de instalaciones, puedes tener al mejor gerente, puedes tener al mejor en cada posición, pero si ese equipo no hace equipo, pues no va a funcionar el proyecto, ¿no? Okay. Yo creo que lo principal es tener bien claros los objetivos, ¿sí? Y si se decidió hacer una gerencia interna, pues hay que confiar en esa gerencia interna y darle las herramientas que necesitan. Y si es una externa, pues también tener bien claros cuáles son los objetivos, ¿no? Bienvenidos, audiencia público, a este podcast. El día de hoy tenemos un invitado experto en tema de gerencia de obra. Y bueno, para todos aquellos que no conocen del tema, hoy va a ser la experiencia para poder compartir qué es la gerencia, alcances, costos, ahora sí que experiencias, etcétera. Y bueno, pues le damos una bienvenida. José Montiel, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alex, por la invitación. Yo no experto, pero pues algo sé lo que pueda compartir aquí con tu audiencia, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, José, y platícanos un poquito de José, la persona, quién es, qué hace, de dónde viene. Soy ingeniero civil, Okay. Soy titulado de la Autónoma de Nuevo León. Sí. No soy de Monterrey, yo nací en la Ciudad de México por temas ahí de trabajo de mi familia, siempre vivimos en el norte, Hermosillo. Okay. Luego nos fuimos a Nuevo Laredo y yo me vine a estudiar aquí la universidad. Muy bien. Y pues me quedé, digo, me siento adoptado ya por Monterrey. Qué bien. Tengo 16 años aquí en la ciudad. Mi vida profesional toda se ha desarrollado aquí. Entonces, pues te digo, me considero ya parte aquí de la ciudad. Soy casado, recién casado. Ahí tengo algunos hobbies, temas de bicicleta, obviamente la familia. Sí. Cine, que ahorita con la pandemia, pues haz de cuenta que Cine en casa. Cine en casa, entonces, pues más bien adaptarse a nuevas opciones que hay, ¿verdad? Okay. En general, yo te puedo decir que ese es José Montiel. Me gusta mucho esta parte porque así me he desarrollado yo en mi carrera. Y pues, insisto, lo que pueda compartir aquí con tu audiencia, pues, adelante, ¿verdad? Excelente, José. Oye, José, y platícanos un poquito, digo, ya nos dijiste, estudiaste en la Universidad Autónoma, sí, Ingeniería Civil, sí, y de ahí, ¿cómo fue desarrollándose tu carrera profesional? Mira, yo empecé trabajando el último año de la carrera, empecé a trabajar, me tocó la oportunidad de estar en Torre Sofía, es un proyecto pues bastante interesante. ¿Eso en qué año más o menos fue? Eso fue alrededor del 2011 más o menos, Okay. Prácticamente hace 10 años. Fue mi último año de escuela, pues ahí combinando tanto escuela como chamba, y fue la parte donde me tocó conocer, o fue mi primer contacto con una empresa que se dedicaba a la gerencia, en este caso Scala, ¿no? En su momento. Okay. Me gustó mucho la forma, digo, lo poco que yo veía, porque yo trabajaba en un laboratorio de control de calidad con temas de supervisión, pues me llamó mucho la atención cómo manejaban ellos todo ese tema del proyecto, y un proyecto tan grande y tan emblemático en su momento, y yo creo que sigue siendo, por lo que representó en ese tiempo, uno de los primeros desarrollos verticales de ese tamaño aquí en Monterrey, claro, y el enfoque que tenía de pues, lujo, no, super lujo, premium, ¿no? Es correcto. Entonces yo creo que esa fue la parte que me enganchó, y donde confirmé que lo que estaba haciendo en mi carrera era lo que me quería dedicar, o lo que quería buscar como trabajo. Después de ahí terminé la escuela, estuve 6 meses en algunos otros proyectos más de temas de vivienda en serie. Pero yo busqué esa empresa Scala y mandé mi currículum y empecé a buscar ahí el cómo poder llegar ahí, ¿no? Yo creo que al final llegué a la gerencia,
un tanto por tema de suerte. Y pues fue al final del día una oportunidad que me dio en ese entonces mi primer jefe dentro de una gerencia. Realmente yo no tenía tanta experiencia en el medio y entré directamente a trabajar dentro de una gerencia. Eso me cambió mucho la forma de ver las cosas. ¿Eso en qué proyecto fue? Mi primer proyecto en una gerencia fue la ampliación 3 de Sintermex. Ok. Se hicieron unas nuevas naves, una torrecita de estacionamiento, nuevas áreas de exposiciones, un salón muy, muy padre en el último piso que tienes una vista padre hacia el Parque Fundidor. Ese fue el primer proyecto que me tocó estar en una gerencia. ¿Y ya eso en qué año fue? Eso fue 2013, 2014 más o menos. Okay. Fue el periodo de tiempo en el que me incorporé a ese proyecto. Y pues ahí todo fue nuevo para mí. Aprendí a trabajar con una metodología, una estructura que al final del día pues es parte de lo que, digamos que del espíritu de las gerencias de proyectos. ¿Cuál metodología? En el caso de Scala ellos se basan, o el método está basado en el PMI. PMI es el Project Management Institute, que pues te fija ciertas formas de trabajar, ciertas metodologías, ciertas, sobre todo, controles para llevar las cosas. Y ellos lo adaptaron o digamos que lo aterrizaron a la construcción. El PMI pues es en manera general, ¿no? Project Management, tanto de temas de tecnología, en muchas otras industrias, sobre todo yo creo que el tema industrial, o sea, fábricas es un poquito más utilizado y en tecnología o IT pues todavía más, ¿no? Y ellos lo aterrizaron a lo que es construcción y sacaron un libro, un manual que pues es bastante entendible, muy digerible para... pues para la industria de la construcción y sobre todo pues aterrizando qué cosas son más convenientes para proyectos de construcción, o pequeños, medianos, grandes, y pues depende ahí la complejidad de sus proyectos. Entonces me gustó mucho esa parte de trabajar por procesos, ir definiendo pues el cómo hacer las cosas, no nada más llegar y empezar a pegar blogs, o que llegaran los contratistas y empezar a pegar blogs, ¿no? O sea, ir viendo cómo lo que se planeó, lo que está en papel, se fue materializando pues en un proyecto en ese entonces pues de ese tamaño y de esa importancia como lo es Sintermex, ¿no? Yo creo que es... hablas de Sintermex en Monterrey, en Nuevo León, y todo el mundo sabe dónde está, claro. ¿no? ¿Y después de ese proyecto qué te fuiste a hacer? Después de ese proyecto, igual ahí en Scala, estuve trabajando, o más bien me reubicaron en un proyecto que se llamaba Nación, o se llama Nación, son departamentos. Aquí pues fue un cambio total, porque de estar viendo un tema un poquito a lo mejor más comercial, que es un lugar para eventos, convenciones, pues ahora es residencial 100%, entonces ese switch de algo un poco más horizontal a algo más vertical, pues fue interesante. Y creo que afortunadamente en ambos proyectos me tocó estar desde un inicio hasta el final, ¿verdad? Entonces pasé por todas las etapas, cimentaciones, contrataciones, que pues es parte de la chamba que ejecuta una gerencia. ¿Cómo se llama? Hasta las entregas de las áreas a los usuarios definitivos, que en este caso pues era la gente de administración de Sintermex, y pues el desarrollador del proyecto Nación, ¿no? ¿Y ahí en qué etapa estuviste durante todo el proyecto? Ahí todo el proyecto, me tocó cerrar algunos temas de contrataciones, todo el control del proyecto, pues replantear o revisiones del programa, revisiones y control de los presupuestos, y de todas las etapas del proyecto, como te comento, desde la cimentación hasta la entrega así tal cual de una llave no al usuario final, pero sí a la desarrolladora para que ellos ya pudieran hacer sus entregas de departamentos. Pues duraste, ¿qué? ¿2, 3 años? Fue un proyecto ahí de 2 años prácticamente. Pues digo, hubo de todo, o sea, hubo buenos tiempos, hubo malos tiempos donde había que aplicar todo lo aprendido, y pues principalmente hacer equipo con toda ¿cómo se llama? El resto de ingenieros o arquitectos que forman parte de la gerencia. Yo creo que eso es una parte bien importante, y es fundamental, a mi punto de ver, tener un buen equipo, porque al final del día pues los proyectos no son difíciles, pero son complejos.
Entonces, si tú tienes el respaldo de un compañero que sea bueno en su chamba, las instalaciones, no sé, acabados, obra civil, administración, pues es un plus, ¿sí? Y creo que es algo complejo de lograr. Y creo que es uno de los mayores retos de un project manager o un gerente de proyecto, poder hacer que su equipo funcione y que haga que funcionen los contratistas o las empresas que estás controlando o que están como involucrados del proyecto, ¿no? Digo, aquí en Nación fueron 2 años, Intermex también fue 1 año, 8 meses más o menos. Y después de ahí estuve en escala en otro proyecto que se llama Torre Albia, acá por la zona rumbo a Santa Catarina. Ahí pues también es un tema vertical, pero pues también fue un cambio en el tipo de proyecto porque eran oficinas. Era algo un poquito más complejo, un poquito más sencillo, perdón. Pero eso más sencillo pues tiene o implica otros retos, ¿verdad? Digamos que la exigencia o lo que pide un cliente de ese tipo de oficinas pues también son diferentes a lo que te pide alguien o lo que está establecido para un proyecto residencial de unos departamentos, etcétera. Oye, José, ¿y después de Albia, dónde te fuiste? Sí, después de Albia me ofrecieron trabajo en otra gerencia, se llama Believe, y me tocó participar en un proyecto que se llama Centro Cuauhtémoc. Precisamente está ahí en el centro de la ciudad de Monterrey. Al final del día, pues eran responsabilidades similares. Era un proyecto diferente, una gerencia diferente, pero al final yo creo que parte de lo que me ayudó en esa transición es que ese tema que comentaba de los procesos, pues al final del día, digamos que el espíritu de las gerencias es precisamente establecer esos procesos, ¿no? Entonces, pues esas bases que yo tuve de haber empezado mi vida profesional en una gerencia, pues me ayudaron a poder hacer ese switch relativamente sencillo y adaptarme a la forma de trabajo que tenían aquí, que al final del día, dentro de mis directivos y mis compañeros y mi gerente y mis jefes directos, pues todos venían de esquemas similares o de otras gerencias, ¿no? Entonces, digamos que todos hablábamos un lenguaje similar. Y al final del día, lo que comentábamos, un proyecto que es comercial, como es Intermex, departamentos, luego oficinas, esto que era mixto porque tenía de todo, o sea, comercio, oficinas y departamentos. Al final del día lo puedes llevar porque tienes procesos, ¿no? O sea, al final del día cambia el producto, vamos a llamarlo, o lo que tienes que hacer, pero la forma no cambia, ¿no? O sea, simplemente la tienes que adaptar a estas nuevas condiciones de ese proyecto. Ese proyecto particularmente me gustó mucho. En un principio, como que los proyectos que estaban proyectados en ese terreno, pues eran algo totalmente diferente. Al final se quedó un proyecto, creo que diferente a lo que se esperaba, pero a mí particularmente me gustó mucho o sea, tú vas caminando, vas llegando en carro y ves un monstruo, ¿no? Me hizo muy, muy interesante. La arquitectura es un despacho local, es Landa, que tiene una experiencia, un recorrido que habla por sí solo. No, y que lo supo integrar muy bien a la zona, al entorno. Y la forma en la que ellos trabajan, o lo que ellos buscan, que el concreto es aparente. O sea, el concreto no le haces absolutamente nada después de que colaste, ¿no? Sí. Así como quedó, con sus imperfecciones o perfecto, ese es el toque que tienen ellos, ¿no? Entonces estuvo bastante padre ese proyecto. A mí me gustó mucho. Creo que ya al final lo que quedó, si tú ves los renders, pues es algo similar. Es muy, muy similar, pero se ve muy, muy padre. Personalmente creo que es... ¿Y después de Centro Cuauhtémoc, a dónde te fuiste? Fíjate que después de Centro Cuauhtémoc, me ofrecieron chamba en una constructora. Fue algo totalmente diferente porque, digamos que en la estructura de una obra, de un proyecto, pues están los contratistas o las constructoras, las gerencias y luego el desarrollador. Y ahí pues hice un switch, digamos que hacia... pues no es hacia abajo porque al final del día es una chamba y fue una chamba que en su momento, o más bien llegué a un proyecto, me ofrecieron participar en un proyecto que a mí siempre me llamó mucho la atención y donde yo empecé. Entré en una empresa constructora que se llama Postensa y me fui a trabajar a la nube como superintendente de obra. ¿De Arboleda? De Arboleda. Okay. Entonces, pues yo empecé a trabajar en Arboleda, en Torre Sofía,
cuando estuve en Escala, pues siempre me quedé con la espinita de que nunca me asignaron a trabajar en el proyecto de Arboleda. Es un proyecto muy padre, pues creo que también emblemático en su momento por la envergadura. Y exclusivo. Exclusivo, así es. Y pues por eso decidí hacer ese switch, digamos, de una gerencia a una constructora. La nube, pues es un proyecto también muy bonito, o sea, ahorita ya que está prácticamente terminado por fuera, pues yo creo que está al nivel de Torre Sofía en cuestión del diseño, de hecho es el mismo despacho. Y pues fue un reto diferente, pero fue un reto, o más bien regresé a un proyecto que siempre quise estar, no regresé como parte de la agencia, pero sí en una constructora importante y en un proyecto pues importante también. Y digamos que todo lo que aprendí en la gerencia pues me ayudó a poder hacer un poco más sencillo ese switch de una gerencia a una constructora. ¿Y ahí estuviste en la parte de obra civil o en los terminados? No, ahí la constructora se especializa solamente en obra civil, en estructura. Entonces ahí me tocó, pues con el equipo que teníamos, desplantar el edificio, salir desde no la cimentación, porque ya estaba ejecutada cuando yo llegué, pero sí toda la parte de la subestructura, todo el estacionamiento subterráneo, ¿no? Y pues todo lo que es la estructura en sí del edificio, ¿no? Y digo, parte ahí de lo diferente es que un proyecto tan grande era un esquema diferente, o sea, había una gerencia de proyecto, obviamente, pero había un contratista general, y la empresa en la que yo estaba todavía era un subcontratista de ese contratista general, era un contratista español, se llama Grupo Aldesa. Entonces, pues fue también una parte bien interesante porque los procesos que ellos traen de España y de muchos otros lados, porque es una empresa muy, muy grande. Internacional. Internacional. Pues es un proyecto con muchos retos y con mucha gente, con formas de hacer las cosas y mentalidades diferentes, ¿no? Entonces, a mí personalmente siento que me ayudó mucho todo lo que fui aprendiendo y trabajar con una estructura, porque digamos que lo pude implementar a la inversa, o sea, en lugar de la gerencia hacia abajo, desde el lado del contratista o una constructora hacia arriba, ¿no? Con la gerencia, con lo que te piden, entregables, reportes, que pues es parte de todo lo que vende una gerencia o todo lo que ofrece una gerencia, ¿no? Llevar un orden, llevar una documentación de todo lo que se genera, tener una estructura, una forma de trabajar, una planeación. Creo que esa es la base de lo que debe de ser una gerencia y de lo que se debe de vender. ¿Sí? Porque esa planeación te da una noción de qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, cuál es el camino que hay que recorrer. Y con una buena planeación, pues puedes adaptarte, decir, oye, esto ya no funcionó, pero bueno, vámonos por acá, pero siempre teniendo bien claro ese objetivo, ¿no? Oye, y ahorita que estamos hablando más o menos de las funciones que genera una gerencia, digo, para la gente que no está familiarizada con el tema, ¿cómo podemos entender qué es una gerencia? O sea, ¿qué es y cuál es su función principal? Yo creo que una forma sencilla de ver una gerencia es como el enlace de la gente que desarrolla, o sea, de los desarrolladores, con el constructor, ¿no? El constructor, pues ellos llegan y quieren echar fierros y como te decía, pegar blocks y levantar tabla roca, hacer varias cosas, ¿no? Y una gerencia, pues digamos que tiene que integrar y tiene que ser esa parte que en el caso porque así sucede, ¿verdad? Que hay clientes que no tienen absolutamente nada que ver o no saben nada del tema de la construcción. Dicen, pues, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Y la función de la gerencia es, digamos, que ser ese enlace y ser esa, digamos, que guardián del cliente o del desarrollador para ver que el proyecto que quieren hacer, pues, realmente se materialice. En proyectos muy complejos, pues hay contratistas, como te comentaba, obra civil, acabados, fachadas, etcétera, ¿no? Entonces, la gerencia pues tiene que buscar que lo que cada empresa quiere hacer porque quiere cumplir sus contratos o quiere cumplir su chamba,
pues que realmente sea lo que necesita el proyecto en los tiempos que lo necesita el proyecto. Y por ejemplo, ahorita que hablas de tiempos, ¿qué abarca la gerencia? O sea, ¿de qué punto a qué punto puede entrar una gerencia y qué funciones llega a desarrollar? Pues mira, la gerencia, en mi experiencia personal, me ha tocado participar principalmente en todo el tema de la construcción, ¿sí? Pero digo, hay servicios de gerencias que entran desde la parte de la planeación y que pueden ayudar al desarrollador en hacer todo ese análisis del proyecto para ver pues, que lo que se está planteando realmente sea algo que en el paramétrico de costos pues ande más o menos en lo que cuesta. Y sobre todo yo creo que la parte principal o donde a lo mejor está el valor, o más bien el valor que te puede dar una gerencia es desde las primeras etapas del proyecto. Una porque pues, a lo mejor es para un desarrollador pequeño, mediano, es complicado tener un ingeniero especialista en no sé, instalaciones eléctricas, en obra civil, en acabados, etcétera, ¿no? Y esa experiencia o ese know-how que sí tiene la gerencia, que tiene personal especializado en eso, pues yo creo que puede ayudar en esas etapas de planeación a que muchas cosas que a lo mejor damos por sentado porque así fueron en algún proyecto similar, pues aterrizarlas a que realmente el tema de los paramétricos de costos sean muy cercanos a lo que realmente necesita ese proyecto, ¿no? Okay. Entonces yo creo que lo ideal, ¿sí? Digo, hay N condiciones para que eso suceda. Lo ideal es que desde la planeación o la concepción del proyecto en determinadas etapas pues, ahora sí que como se puede hacer esa sinergia, esté involucrada esa gerencia para que realmente la planeación sea desde el origen del proyecto hasta la terminación de ese proyecto, claro, ¿no? Hay diferentes servicios que muchas gerencias manejan, como temas de preconstrucción, donde hacen toda esa planeación, se la entregan al cliente y pues ya a lo mejor llega alguien más y lo ejecuta, ¿no? O una gerencia de obra que pues se encargan de ver o ya como tal toda la administración y supervisión del proyecto durante la ejecución hasta que cierra, ¿no? Yo creo que pues va a depender de lo que cada cliente busque o cada desarrollador busque. En mi particular punto de vista, creo que el mayor valor de una gerencia lo puede aportar en las primeras etapas del proyecto. ¿Sí? Que pues es donde con un buen análisis de costos, un buen análisis de tiempos, a lo mejor eso puede servir para toma de decisiones para el desarrollador, ¿no? Al final del día, digamos que el negocio es pues, recuperar esa inversión en el menor tiempo posible, porque pues, eso cuesta, y pues una mala planeación o un mal planteamiento pues, puede implicar un tema de tiempos, ¿no? Que al final eso pues, repercute en los costos del proyecto, ¿no? Oye, José, y respecto a la estructura, ¿cuántas personas conforman una gerencia de obra? ¿Qué funciones desempeñan o cómo se las reparten? ¿Y quién la liderea? Digamos que la gerencia va a ir, o como tal una empresa, una gerencia de proyectos, pues obviamente tiene un esquema, una dirección, una oficina central. Digamos que si lo aterrizáramos a un proyecto, la cabeza de ese proyecto de parte de la gerencia es un gerente de proyecto, un project manager. Lo básico que debería de tener esa gerencia es el project manager, un coordinador administrativo, coordinador de obra civil, un coordinador de instalaciones y acabados. Digamos que eso, dependiendo del tamaño del proyecto, pues cubres las necesidades o de las especialidades que va a tener el proyecto, ¿no? Proyectos más complejos, pues pueden tener diferentes, o pueden necesitar un equipo un poco más robusto, ¿no? A lo mejor un solo coordinador administrativo por todo el tema de contratos, órdenes de trabajo, órdenes de cambio, pagos, etcétera, pues no se pudiera dar abasto. Y hay ocasiones en las que hay cierto apoyo de la oficina central o se hace un poco más robusto ese equipo de administración. Y hacia abajo, temas de coordinadores de obra civil, instalaciones, etcétera, pues ahora sí que irían en función de lo que necesita el proyecto, ¿no?
A mí me tocó participar en proyectos donde éramos 2 coordinadores de obra civil. Y ya cada empresa los clasifica de acuerdo a pues, como lo tengan ellos en su estructura, ¿no? Coordinadores senior, junior, master, de acuerdo también a la experiencia que tenga cada persona. Pero digamos que lo básico pues, sería el gerente del proyecto, que es el encargado de que el proyecto se dé y coordinar y que todo el equipo abajo, ¿sí? Digamos que de especialistas de obra civil, instalaciones, acabados, trabajen para que se dé el proyecto. Y pues los coordinadores en sus especialidades, ¿no? Los que comentábamos, administración, obra civil, acabados, instalaciones. Yo creo que esa sería la estructura básica. De ahí estaría en función de las necesidades o lo complejo o lo grande del proyecto para pues, incrementar esa plantilla, ¿no? Ok. Oye, ¿y cuándo o sea, hablando ahorita de los proyectos, los tamaños de los proyectos, ¿cuándo convendría contratar una gerencia de obra y cuándo no convendría? ¿O de qué depende tomar esa decisión? Pues mira, yo creo que no hay una respuesta correcta o no hay un escrito de cuál es el camino para decir si nos conviene o no conviene una gerencia. Yo creo que va a depender con gerencia o sin gerencia de la forma en la que el desarrollador quiera llevar sus proyectos, ¿no? A lo mejor, no sé, pues pudiéramos decir que un proyecto pequeño, pues a lo mejor con la constructora que te lo haga en lugar de tener, digamos, una casita, ¿verdad? En lugar de alguien que te haga la obra civil, la estructura, luego los acabados, pues contratas una constructora pues pequeñita, mediana, que te pueda hacer todas esas funciones, ¿no? Entonces a lo mejor dices, pues no necesito una gerencia para un proyecto de ese tamaño. Hay proyectos como habilitación de oficinas o de pisos de alguna empresa, sí, que contratan una gerencia para que les haga todo ese habilitado de las oficinas, ¿no? Okay. Porque a lo mejor una empresa, no sé, que se dedique a tecnología, pues no tiene un departamento de construcción, entonces te acercas con una gerencia que son especialistas, te dicen, mira, te puede salir en tanto, hay que hacer esto, hay que hacer tal cosa, y pues ellos dicen, pues sí cumplió mis expectativas tener una gerencia porque no es algo que yo tenga interno, ¿verdad? Yo creo que va a depender del proyecto, lo que esté buscando el cliente. O sea, como te digo, creo que no hay una respuesta a decir, si tienes estas 3 características, necesitas una gerencia. O sea, muy bien, va a depender de las características del proyecto y de cada cliente y de cómo quiera llevar su proyecto, ¿no? A lo mejor es un proyecto que dices, necesitas una gerencia, el cliente dice, no, yo no quiero trabajar con una gerencia. Y no se hace. No trabaja, o hay, como en el caso de muchos desarrolladores actualmente que están armando sus equipos internos de gerencia, dicen, pues ya tengo yo mi equipo especialista y tengo mis procesos y no meto un tercero en la jugada. Creo que hay N opciones y N formas ahí como que de trabajar y dónde sí, dónde no, y dependerá, pues como te digo, del proyecto y de qué es lo que busque el desarrollador o el cliente o la persona que tiene la necesidad de ese proyecto, ¿verdad? Oye, José, ¿y cuáles serían, no sé, 3 beneficios o 5 beneficios que tú consideres importante de contratar una gerencia de obra? A ver, dame un segundo, más me la acomodo el micro. ¿Te la vuelves a preguntar ahorita? Sí. Okay. Pásame la botella de agua que está ahí atrás, ¿no? ¿Listo? Sí. Preguntábamos costo de la gerencia, ¿verdad? Todavía no llegamos a esa, pero por ahí vamos. Okay. ¿Listo? Ahí está. 5, 4, 3, 2. Oye, José, ¿y cuáles serían, no sé, 3 o 5 beneficios de contratar una gerencia de obra? Yo creo que lo principal es tener una metodología.
tener una metodología de cómo queremos desarrollar el proyecto, que al final del día es lo que pues, te vende la gerencia. En el caso de un proyecto, un cliente que no tenga ese departamento de construcción, pues tener un especialista o alguien que tiene el conocimiento de qué va primero, qué va después, cuánto cuesta, cuánto debe de costar, cuánto nos vamos a tardar y que les ayude a aterrizar esa parte, ¿no? O sea, tiempos, ahorros, Es correcto. costos. Ajá. Y digamos que parte de la experiencia que tienen las gerencias es que pues hacen proyectos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, digamos que pues, un cliente el día de hoy tiene la necesidad de hacer un proyecto industrial. Pues a lo mejor esa gerencia debe de poder tener algún especialista en eso y pues los ayuda en todas esas etapas, ¿no? Entonces yo creo que principalmente son el conocimiento que tiene la gerencia, los procesos que deberían de ayudar a estandarizar, ¿sí? Y yo creo que todo el know-how que puede aportar para el desarrollo de ese proyecto, ¿no? Ok, pues interesante. Oye, y respecto a los costos, o sea, ¿qué costo podemos esperar de contratar a un despacho o a una gerencia de obra? Mira, va a depender mucho del proyecto, el tamaño del proyecto, qué grado, digamos que qué grado de control o cuánto o qué equipo tan robusto quiera tener el cliente para decir, yo quiero a alguien que esté un responsable de cada etapa y cada cosa que se va a hacer en mi proyecto, porque en función de eso dependerá el tamaño del equipo que estará en ese proyecto, ¿no? Regularmente pues debería estar entre un 3-4% del presupuesto, el costo de esa gerencia, ¿no? Yo creo que la forma más sencilla de verlo es que ese 3-4% sirve para controlar el otro 97% de la lana que tengas ahí invertida, ¿no? Entonces, pues sí, al final del día es un gasto y es un porcentaje que suma dentro del costo del proyecto, pero digamos que es un gasto, ¿sí?, que tienes controlado y sabes cuánto te cuesta, ¿no? No, y que te va a garantizar o te va a ayudar por lo menos a que no se te descuide o de repente algo que no preveíste y se te sube un 5, 6, 10% del costo que traías, pues ya ese 4% que representó la gerencia de obra se paga solo. Sí, o sea, definitivamente no sé, voy a hablar de un ejemplo, a lo mejor algo muy extremo, ¿no? Que hiciste el edificio 15 centímetros hacia un lado donde no tenía que estar. Y te diste cuenta una vez que ibas a la mitad, pues cuánto te puede costar. Definitivamente no lo vas a tirar, pero cuánto te puede costar contra si ya te metiste en otro terreno o X cosas, ¿no? Entonces, pues yo lo veo así, ¿no? O sea, ese 3-4% es el que te ayuda a controlar el otro 97% del costo del proyecto, ¿no? Sí. Y sí, al final del día, pues es parte de ese presupuesto del proyecto, o sea, o de todo lo que involucre en el proyecto, ¿no? O sea, no es nada más, digamos, que el edificio, sino pues hay un tema de permisos, hay un tema de una gerencia, pues de temas ahí indirectos, de oficinas, ventas y todo, ¿no? O sea, es parte de esas cosas necesarias, ¿no? ¿Y qué experiencias de éxito tú has visto al participar en las gerencias de obra? Digo, al final del día, en mi experiencia, creo que en todos los proyectos en los que he participado ha habido cosas buenas y ha habido cosas malas. Creo que el éxito del proyecto visto o enfocado solamente desde el punto de la gerencia, pues es terminar el proyecto. Obviamente hay muchas variables, temas de costos, tiempos, calidad, y como proyecto hay muchas más variables, ¿no? A lo mejor para una gerencia puede ser exitoso terminar un proyecto, pero a lo mejor no necesariamente para el proyecto, para el dueño del proyecto, pues haya sido un proyecto exitoso, ¿no? O sea, creo que depende del enfoque desde donde lo queramos ver. Creo que un proyecto exitoso es, obviamente, buscar el tema de los dineros, o sea, que lo que se haya dicho y si esa gerencia fue la que participó en toda la parte de la planeación, el tema de los paramétricos, y si te dice, pues va a costar 100 pesos y cuesta 101 pesos, o 100 pesos con 3 centavos, pues creo que puede ser considerado un éxito, ¿no? Hay muchas variables, entonces, pues creo que al final dependerá desde el punto de vista en el que lo quieras ver, ¿no? Yo creo que para un éxito
así sencillo, es pues terminar un proyecto, terminarlo bien y que el cliente se quede satisfecho, que diga, bueno, pues se hizo una buena chamba, ¿no? O sea, dentro de todo terminaron y lo que yo pensaba, pues a lo mejor quedó como estaba. En esto, pues cumplieron mis expectativas o superaron mis expectativas. A lo mejor en esto, pues no se llegó por X o Y. Pero yo creo que dependerá desde dónde lo queramos ver, ¿no? Uh-huh. Oye, y respecto a retos o riesgos que has visto en las gerencias de obra. Yo creo que el reto más grande, o sea, en mi carrera o como gerencia de obra es algo que está ahorita en proceso. Yo voy casi para 2 años, me integré en una desarrolladora aquí en la ciudad de Monterrey. Me integré como gerente de construcción de todos los proyectos verticales y me tocó, digamos que armar esta parte de gerencia interna desde cero. Uh-huh. Terminar ahí la planeación de los proyectos y ahorita traemos 2 proyectos en proceso, donde pues nos vamos bastante bien en tema de tiempos, prácticamente vamos en tiempos. ¿Cuántos metros cuadrados es cada proyecto? Son 24,500 metros cuadrados cada uno. Son proyectos con temas, o más bien el programa de construcción o ejecución son 24 meses. Uno de ellos vamos en un año, 4 meses prácticamente. Estamos a 8 meses de estar terminando. Uh-huh. Al menos en nuestro programa general hay cosas que no se han dado como tal, hay cosas que sí, o que van por encima del programa. Pero el balance general es que vamos en tiempos, costos igual, digo. Nos tocó la etapa más complicada que ha sido la pandemia. Uh-huh. Entonces, esa buena planeación que tuvimos nos ha ayudado a que digamos que la expectativa que se tenía en temas de tiempos y costos, pues se ha podido mantener. Y tenemos otro proyecto que son características muy similares y traemos una diferencia en arranques alrededor de 8 meses. Y también hasta ahorita vamos bien en temas de tiempos. Y yo creo que ese es ahorita el reto más importante que yo puedo comentar, porque me tocó plantear o hacer todo eso. Ahora sí que todo lo que había aprendido en una gerencia, implementarlo aquí desde cero, establecer los procesos con dirección de cómo vamos a pagar, cómo vamos a recibir estimaciones, con afianzadoras, qué necesitamos pedirle a nuestros contratistas, controles de cómo vamos a manejar los temas de calidad, o sea, el control de calidad de los proyectos, el control de los entregables, o sea, sabemos que es un departamento, pero hay mil cosas que hay que aterrizar, ¿sí? Para decir, bueno, esto es lo que queremos de este departamento, ¿no? Entonces ha sido un reto bastante interesante. Afortunadamente, pues digo, ahí con el equipo que hemos podido conformar, tanto de la gente o los coordinadores que tenemos en obra, uh-huh, como dirección, pues se ha hecho una buena sinergia para que los proyectos pues vayan pues como los tenemos planeados, ¿sí? Y que la expectativa de terminar en los tiempos que tenemos establecidos la vamos a cumplir. El tema de costos, pues obviamente hay muchas variables, pero también es una parte que tenemos controlada y que sabemos dónde estamos parados el día de hoy con ese tema, ¿no? Qué bueno. Que yo creo que es como te comentaba, lo más importante, ¿no? O sea, que al final del día puede ser un proyecto que terminamos en tiempos, pero si costó un 25, el doble, pues para el cliente no va a ser un proyecto exitoso, ¿no? Claro. Y esa es la parte, pues hay que, pues digamos que hay que jugar y hay que entender qué es lo que quiere el cliente, que definitivamente no, o sea, la construcción de su proyecto, uh-huh, es una cosa, pero lo que ellos quieren o lo que esperan y que se adapte a lo que ellos tienen como plan de negocios, pues yo creo que esa es la parte más interesante, ¿verdad? Sí, pues ir cuidando como que varios objetivos, ¿no? Desde, sí, claro, como dices, la construcción, los tiempos, los costos, la calidad. Ok. Calidad. Oye, y pues ya en base a la experiencia, pues nos queda claro que has pasado por diferentes etapas, has estado en buenos y muchos proyectos. Actualmente, digo, estás desarrollando un proyecto, la verdad que va bastante bien. ¿Qué recomendación desde la parte de gerencia que tú, pues ahora sí que cuidas al desarrollador, qué recomendación pudieses dar a la gente que desarrolla, no sé, para que mejorara
su calidad, su tiempo, su objetivo. Sí. Pues yo creo que más que decir, contrata una gerencia, ¿sí? O sea, establece si quieren hacerlo internamente, si quieren traer un externo. Creo que es tener bien claro qué es lo que esperan de esa gerencia. Y al final del día que esa gerencia interna o externa entienda bien claro qué es lo que se espera de ese proyecto, ¿no? Okay. Al final, en el caso de un equipo interno, pues ese equipo interno tiene que estar comprometido, hay que buscar la forma de que ese equipo interno o externo funcione. Puedes tener al mejor de instalaciones, puedes tener al mejor gerente, puedes tener al mejor en cada posición, pero si ese equipo no hace equipo, pues no va a funcionar el proyecto, ¿no? Okay. Yo creo que lo principal es tener bien claros los objetivos, ¿sí? Y si se decidió hacer una gerencia interna, pues hay que confiar en esa gerencia interna y darle las herramientas que necesitan. Y si es una externa, pues también tener bien claros cuáles son los objetivos, ¿no? Uh-huh. Al final, pues yo creo que todos buscamos aportar algo y sobresalir de alguna manera, pero pues el desarrollador pues es el que va a marcar qué es lo que quiere y cómo lo quiere, ¿no? Claro. Ya la gerencia se encargará de buscar que si entendió claramente qué es lo que quiere, pues ellos tienen que buscar que eso se cumpla, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso sería lo principal, o lo que yo vería como el punto más importante para sacarle provecho a esa gerencia, ¿no? Okay. Oye, y ya por último, José, ¿qué consejo le darías a José de hace 10 años? De hace 10 años, yo creo que paciencia, perseverancia, trabajar o siempre dar el 110% en los proyectos. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Todos salimos de la escuela o en etapas y te quieres comer el mundo y quieres dar ese brinco sin pasar por todas las etapas, sin conocer cómo funciona todo, pero yo creo que lo principal es eso, ¿no? O sea, le diría, enfócate en lo que te gusta. Si no fuera el caso de la gerencia o fuera alguna uh-huh. A lo mejor alguna otra carrera, uh-huh. pues dar el 110% y siempre buscar sobresalir por tu desempeño, ¿sí? Y por marcar o dejar una huella en las personas, porque hiciste una buena chamba y no porque pues, fuiste alguien que pues, hizo algo que no era correcto, ¿no? Claro. O sea, yo creo que eso sería como que el consejo principal. Pues José, te agradezco mucho por compartir tu experiencia. Digo, ahorita tienes una trayectoria de más de 10 años. La verdad que pues veo yo tu evolución y cómo la gente a tu alrededor confía en ti, porque seguramente estás haciendo muy bien tu trabajo. Te felicito. Gracias, Alex. Y pues ahora sí que pudimos aprender el día de hoy acerca de la gerencia de obra, cómo es que los proyectos pues medianos, grandes, se supervisan a través de un equipo de trabajo, que existe una metodología, el costo, y pues ahora sí que si ya tienes pensado desarrollar o tienes algún terreno que tenga potencial, pues te puedes acercar con José. José, ¿dónde te pueden localizar? ¿Tienes algún correo, redes sociales? ¿Cómo te localizan? Sí, te comparto mi correo, es ilatina, c de casa, jmontiel@gmail.com, es el personal. Pues como te comentaba, si hay algo en lo que poca o mucha la experiencia que tengo puedo compartir, y ayudar a alguien a que su proyecto sea exitoso, pues a la orden, ¿verdad? Excelente, gracias. Y pues bueno, público, gracias por acompañarnos, síganos recomendando y te deseo mucho éxito.